Al momento de realizar la historia clínica, va a hacer un interrogatorio bastante similar al que hacemos, al que han aprendido, digamos, para como historia clínica estructurada, ¿sí? En general. Siempre vamos a averiguar cuál es el motivo de consulta, o sea, por qué el paciente ha venido a nuestra consulta. Es muy importante que dejemos que la persona pueda explicar con sus propias palabras cuál es el motivo que está generándole una necesidad de buscar ayuda, una necesidad de buscar una solución. Entonces, como decíamos recién, vamos a intentar que el paciente pueda contar su historia, salvo que, bueno, tenga algunas limitaciones cognitivas o de la comunicación que generen que busquemos otra persona para interrogar. Entonces vamos a tratar de que el paciente nos cuente ordenadamente cómo ha sido la historia de su problema fundamental. Eh, Siempre nos va a ayudar mucho que tenga un orden cronológico y indagar sobre cuál ha sido la repercusión que ha tenido su patología en su manera de desenvolverse en la vida cotidiana. Y por supuesto, qué tratamientos previos ha realizado para no volver, digamos, a proponer un tratamiento que ya se realizó. Y también ver cómo ha funcionado el tratamiento ya empleado. Entonces vamos a elaborar una historia funcional. La historia funcional siempre, o sea, si nosotros ya tenemos un paciente que nos pudo contar toda su historia cronológicamente, nos pudo describir cuál es su problema, vamos a poder, digamos, concluir que la persona tiene un nivel cognitivo adecuado, ¿sí? Si nos pudo comentar la historia, también vamos a poder, digamos, darnos cuenta de que su comunicación, o sea, su comprensión y su expresión del lenguaje están conservados. Después, al momento de realizar el examen físico, vamos a evaluar específicamente estas dos funciones en profundidad. Sí, lo que vamos a hacer en este momento es indagar sobre las actividades de la vida diaria. Eso es un término, o sea, es un conjunto de palabras que usamos mucho en rehabilitación, que hacen referencia a cómo el paciente se alimenta. En relación a la alimentación, nosotros englobamos tanto la capacidad de comer, o sea, cómo el paciente puede pinchar, cortar, hacer el acarreo, a la deglución del alimento, cómo realiza el paciente su acicalamiento, o sea, la higiene, todo lo que tiene que ver del cuello hacia arriba, si se puede vestir, si se puede vestir la parte superior y la parte inferior, si controla esfínteres, ¿sí? Con eso hacemos referencia a las actividades de la vida diaria, junto a todo lo que tiene que ver con la movilidad dentro de la casa, en su habitación, a desplazamientos, por ejemplo, de la habitación al baño, algunas otras funciones cognitivas y cuestiones sociales. Y cómo el paciente también se relaciona con otras personas, si trabaja, cómo es su vínculo familiar su vínculo y su círculo familiar más cercano, cómo es la relación que tiene con estas personas, si hace alguna actividad física o cómo ocupa su tiempo libre, ¿sí? Siempre son también importantes los antecedentes personales, qué otras patologías tiene esta persona que van a afectar a la enfermedad que condicionó la alteración funcional. También vamos a interrogar sobre los antecedentes heredofamiliares. Esto es muy importante sobre todo en los niños con discapacidad porque vamos a poder ver cuál es el rol de la madre, del padre, cómo está esa familia para contener o albergar a ese niño, quién es el que se hace cargo del cuidado, qué otras personas, digamos, están formando parte de esa familia y afectándola positiva o positivamente, ¿sí? Bueno, por supuesto, el nivel educativo para poder partir desde un nivel, desde una base, eh, las expectativas que nosotros tengamos en relación al rendimiento cognitivo y la profesión en el caso de que sean adultos. Eh, Porque, bueno, si ha habido alguna una patología que condiciona una alteración cognitiva, hay que ver cuán posible es que esta persona pueda volver a su profesión. Y en los pacientes en donde esto no ha sucedido, bueno, a ver cómo adaptamos para que la persona se pueda reinsertar también en su actividad laboral.
Y los antecedentes socioambientales hacen referencia a cómo es la vivienda del paciente, qué características tiene, porque no va a ser lo mismo en el caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos un paciente que vaya a ser usuario de silla de ruedas, si tiene una vivienda que tiene un piso de material, así no, así los alrededores tienen un acceso, digamos, mediante rampas, si la calle está asfaltada, si tiene acceso a servicios, si tiene obra social. Eso va a condicionar mucho en la accesibilidad que pueda tener el paciente a su medio fuera de la casa y a la cobertura del tratamiento. Es muy importante que nosotros estemos atentos desde el momento en el que el paciente ingresa a la consulta a cómo ese paciente se presenta, ¿sí? Si es un paciente que lo vemos alegre, si lo vemos triste, cómo es, digamos, su actitud, eh, cómo es su postura, cómo es que el paciente se traslada. Todos esos pequeños datos del ingreso al consultorio son muy valiosos, ¿sí? El examen físico va a seguir las mismas líneas que el examen físico que ya conocen, o sea, va a tener una parte de inspección y una parte de palpación, perdón. Nosotros no vamos a hacer percusión ni auscultación. La inspección va a ser con el paciente semidesnudo para poder ver bien su postura, sus simetrías o asimetrías en el caso de tenerlas. Yo en la foto le he puesto una paciente con una escoliosis en donde, bueno, la inspección va a ser fundamental para ver las curvas. Por supuesto que todo esto lo vamos a individualizar de acuerdo a la patología, ¿sí? En un paciente con un ACV nos va a permitir valorar cómo está el trofismo de su miembro superior pléjico. En un paciente con una lesión medular también nos va a dar una idea de cómo está la indemnidad de su piel y la posición, la forma en la que están sus articulaciones. Vamos a valorar y la palpación nos va a dar una idea de cómo está el tono. Todo esto lo vamos a ver, digamos, individualizado más adelante. Dentro de las otras funciones que vamos a valorar dentro del examen físico están las funciones cognitivas, el lenguaje y el habla, los pares craneales, la función motor articular, los reflejos y la exploración sensitiva. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos temas por uno. Funciones cognitivas. Esta evaluación va a ser dependiendo de la patología que tenga el paciente. En general a todos los pacientes le vamos a preguntar cómo está la fecha y vamos a indagar sobre su orientación. ¿Dónde están? ¿Qué día es? ¿Qué hora es? ¿Cómo se llaman? Respecto de su edad, vamos a interrogarlos. Porque bueno, un paciente orientado tiene, digamos, una estructura básica sobre la cual organizar sus actividades, tanto hacia futuro como también en relación a lo que sucedió. Y la orientación temporoespacial nos da una idea de un funcionamiento complejo de su cerebro, o sea, de varias funciones que son necesarias para que la orientación esté presente. Si nosotros tenemos un paciente que consulta por una patología traumatológica, lo más probable es que solamente si tenemos alguna sospecha de que hay alguna falla cognitiva, indaguemos sobre sus funciones, pero si no, podemos, digamos, exceptuar este interrogatorio. Sí lo vamos a hacer en los pacientes neurológicos, por ejemplo, en los que han tenido un ACV, un traumatismo encefalocraniano, ¿sí? En los pacientes que sospechamos demencia, por supuesto. En este grupo de población vamos a ser muy exhaustivos sobre las funciones cognitivas. Entonces, en un primer lugar, preguntamos sobre la orientación, después vamos a valorar la atención, que es esta capacidad que nos permite seleccionar entre distintos estímulos que tenemos en nuestro entorno, el que nos parece más importante. Con esto me refiero a hacer foco, ¿sí? en el estímulo al que yo quiero dar toda mi capacidad de percepción. Un ejemplo de esto lo tenemos con pacientes, por ejemplo, que estamos haciendo un interrogatorio y necesitamos múltiples veces
repetirle la pregunta o solicitar la respuesta nuevamente porque se distraen con otros estímulos, o por ejemplo ustedes ahora en donde están escuchando esta clase hay un montón de otros estímulos ambientales, sonoros, eh, por ejemplo un sonido de una persona de un auto que pasa por la vereda o de una persona que está entrando a la casa, y sin embargo ustedes pueden seguir escuchando la clase con atención, o sea, sin distraerse. Otra de las cosas que vamos a evaluar son las funciones ejecutivas, ¿sí? Es esta capacidad con la que contamos de nosotros formular una meta y ver de qué manera organizamos nuestra conducta para alcanzar esa meta, ¿sí? Otra de las maneras de definir las funciones ejecutivas es un conjunto de procesos cognitivos que van a controlar y a regular la conducta. Dentro de las funciones ejecutivas encontramos la capacidad de planificar, de secuenciar, de inhibir, de la memoria de trabajo, la atención ejecutiva. Entonces, un ejemplo de las funciones ejecutivas es, por ejemplo, nosotros hoy decidimos invitar a alguien a comer, ¿sí? Entonces, tenemos que saber qué cosas vamos a comprar, a qué lugares vamos a ir, en cuánto tiempo vamos a realizar estas actividades. Entonces, digamos, poder llegar a la hora de la noche con todas las cosas compradas y ya la cena moderadamente, o sea, con los elementos que necesitamos ya conseguidos. Entonces, ¿eso qué nos hace? Y tener que pensar, definir qué cosas vamos a comprar, elegir qué recorrido vamos a hacer, a qué lugar vamos a ir primero en base a, no sé, a un horario que conocemos que el negocio está abierto o no, o que sabemos que hay menos gente. A su vez, por ejemplo, si en el camino nos encontramos con alguien y si estamos apurados vamos a no nos vamos a poner a conversar con esa persona, sino que vamos a ir hacia al siguiente lugar a comprar o continuar con las actividades que ya habíamos organizado. En el caso de que nosotros encontremos un lugar cerrado, bueno, a ver a qué otro lugar vamos a ir, o sea, también esta flexibilidad cognitiva es una de las funciones ejecutivas. O sea, todo eso que nos permite que nosotros lleguemos a conseguir una tarea específica, todos esos procesos mentales necesarios para que una tarea pueda resolverse, hace referencia a las funciones ejecutivas. Bueno, la memoria, esta capacidad de recordar sucesos que acontecieron en un pasado. Las gnosias, que es esta capacidad de reconocer información que habíamos aprendido previamente a través de nuestros sentidos, como por ejemplo tocar una lapicera y reconocerla, escuchar un sonido y saber de qué se trata. Y las praxias, que hace referencia a un conjunto de movimientos coordinados que vamos a realizar para alcanzar un objetivo. Con las praxias nos referimos a habilidades motoras ya adquiridas, como por ejemplo, qué conjunto de movimientos tenemos que hacer para subir una escalera, para peinarnos, para alimentarnos, ¿sí? Ya no estamos pensando, digamos, o atendiendo bien a cada uno de los movimientos que tenemos que realizar, sino que esos ya forman parte de nuestras habilidades motoras o de nuestras destrezas. Las praxias las podemos valorar en el paciente en las actividades, por ejemplo, de cuando le pedimos que se saque la campera, que se desvista, que suba un cierre, que prenda un botón, ¿sí? Que haga el gesto de peinarse, que salude, ¿sí? Todos esos movimientos o gestos motores nos permiten valorar la capacidad práctica del paciente.